¿Ya? Bueno, buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, tengan todos. Sean bien llegados a este espacio de la Fuente de Jarandai y del Edén de las Hespérides en la didáctica del cambio interior. Hoy vamos a tocar un tema muy importante correspondiente a la administración o administración consciente de las cosas que están o de los bienes que están a nuestro altar. En realidad, nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores. Eso es importante que lo tengamos presente, porque de todas las cositas que se han ubicado a nuestro altargue, tendremos que dar cuenta en cualquier momento. Hagan de cuenta que sus mercedes no son dueños de una empresa, pero son los gerentes. Y en algún momento el dueño o la junta directiva de esa empresa o los dueños lo van a llamar a cuentas. Así es con todo, con los aliciertos que llegan a su mesa, con la ropa, con todo lo que a su merced es, lo que Dios nos ubica en nuestras manos. Por eso el desperdicio es tan grave. Tarjar, Matraz y Tajamás son tres jueces que juzgan el desperdicio. Desperdicio de dinero, desperdicio de tiempo, desperdicio de alicierto, desperdicio de sabiduría, desperdicio de todo. Dentro de la sabia administración o administracel, esto es importante tenerlo presente para tener un verdadero cambio interior. No podemos caer en el desperdicio y todo en nuestra vida tiene que apuntar a tener una sabia administracel de cada uno de estos bondades que Dios nos entrega. Grábense eso en su mente, en su corazón, en su sexo. En realidad, el único dueño de todas las cosas es la divinidad. Somos solo un administrador y tenemos que hacer nuestra labor bien. Eso de que esto es mío, entonces hago con ello lo que me da la gana, no es así. No es así. Así sea aparentemente nuestra propiedad, pero tenemos que dar cuenta, empezando por ahí. Muy bien. Avanzando entonces en ese orden, avanzando hacia adelante, tomemos el aspecto de lo que es el dinero. El dinero tiene ciertas reglas que son importantes de entender. El dinero no es malo ni es bueno. Puede ser una bendición o puede ser una maldición. ¿Cuándo aparece el dinero en esferas como estas? Cuando hubo menestencia de hacer transacciones comerciales más allá del trueque. Hay esferas, sí es cierto que hay esferas en las cuales no existe el dinero, pero allí la conciencia de las personas es extremadamente alta. Entonces, en esferas como la nuestra, indubitablemente se requiere el dinero. Todo en el cosmos tiene un tránsito. Si sus mercedes miran en la economía de la naturaleza, nos le diríamos oidología, la luz del sol que llega produciendo vida, la reciben las hojas de los árboles, la convierten en energía vital a ese árbol y a su vez ese árbol le transmite a la gea y ese árbol le transmite energía de la vida, vitalidad para que haya agua
Su merced saben que la vegetación, donde hay vegetación hay agua, donde no hay vegetación la tierra se muere. Y a su vez produce oxígeno, procesando el CO2 que existe. La GEA recibe esa carga y a su vez se vuelve fértil para darle los nutrientes a la naturaleza de la cual todos comemos. Si se dan cuenta, es un ciclo permanente. Ese ciclo se da en todo y los únicos que rompen ese ciclo son los seres humanos, las criaturas humanas, por, por los desequilibrios. Desequilibrios llámese tacañería o llámese despilfarro. Y ese espíritu de querer tener más de lo que se necesita, ese espíritu malsano, por demás, lleva a las criaturas a tomar decisiones que no son las mejores para el entorno, movidas por un individualismo terrible. Muy bien. Hablando entonces del dinero, ya concentrándonos, es importante contarles a vuestras mercedes que existe un Dios o un regente, un ángel, llamémoslo un ángel para que no se me asusten muchos, de la abundancia o del dinero, y existe un demonio. Los dos existen. El ángel, el ángel se llama Madmon, M-A-D-M-O-N, Madmon, Madmon, Madmon. Y el demonio se llama Mamón, Mamón, el demonio Mamón. En Mateo 24:6, creo que es esa cita, dice, nadie puede servir a dos señores, o sirve a Dios o sirve a Mamón. Ahí habla en Mateo. O sea, no es que se invente, está en la misma Biblia, ahí está. Se habla de Mamón, el demonio del dinero. Pero aún ese mismo demonio pudiera ponerse a altar para nos. Lo que pasa es que la gente labora para Mamón, no hace que Mamón labore para ellos. Gente esclava del dinero. Nos mostraban los maestros cómo seres archimillonarios o gente que pasó su vida solamente acumulando riquezas y riquezas y riquezas, sin importarle más nada, tal vez destruyendo el medio ambiente, o destruyendo personas, o robando honras y todo, con tal de acumular riquezas y riquezas y riquezas. Esas personas se ven en los mundos infiernos, en los mundos de las avaricias, contando piojos, centenares de siglos contando piojos, 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 que para ellos es su riqueza. El dinero es un mecanismo, no un fin. El que les ha enseñado, quien ha enseñado por ahí que uno tiene que ser pobre para poder llegar a Dios, es un mentiroso. Eso no es cierto. Lo que sí tiene uno es que aprender a darle al dinero el valor que le corresponde, valorarlo, pero no esclavizarse de él.
Hay dos tipos de riquezas materiales. La una, la que está regida solamente por Mamón, y esa la podemos llamar el becerro de oro. La otra, la de Madamón, que es una abundancia que siendo bien tenida, siendo bien adquirida, pues, y sobre todo siendo bien aplicada, pues es magnífico. Decía el maestro Kellion, muchas veces nos lo dijo, si los ricos supieran para qué es el dinero, con el solo dinero se salvarían. Con el solo dinero se salvarían. ¿Cómo les parece? En el cosmos existe un dinero cósmico. Ese dinero cósmico, uno gana dinero cósmico o pierde dinero cósmico con las buenas acciones o con las malas acciones. Con buenas acciones, cuando se ayuda a nuestros semejantes, cuando se practica la darrevidad, lo que se llama la caridad en el mundo, nos le decimos darvidad, se ganan buenas acciones, se gana buen capital cósmico. Por eso fue escrito en la Biblia, la caridad lava multitud de pecados. Eso lo encuentra uno en la Biblia. La caridad lava multitud de pecados. Cosa distinta cuando la persona usa el dinero o sus acciones son para dañar a otros. Ahí se gana karma. O sea, en ese capital cósmico baja la gente, en ese se reduce el dharma que pudiera tener allí el capital. Cuando el Cristo hablaba de que hacer tesoros donde ni el orín ni la polilla los corroe, a ese tipo de capital él se refería. Y es que cuando alguien se muere, nada de lo que tenga en esta tierra se lleva. ¿Qué se lleva? El capital cósmico que haya podido hacer. O se lleva una deuda terrible. Pues bien, vamos teniendo presente estos conceptos. Entonces, miremos si hablamos del becerro de oro, que es solo Mamón, o si hablamos del tesoro de Dios, que ya estaría siendo por Mamón. ¿Qué es el becerro de oro? Todo capital que ha sido formado basado en violentaciones a las leyes del capital cósmico, a las leyes de la riqueza en el cosmos. Esas leyes de la riqueza son varias, voy a decirles algunas. La primera, todo capital tiene un dueño, o llamaríamos para este efecto, pues, un administrador, que el mundo llama dueños. Apropiarse de algo que no es de nosotros se llama robo. Si alguien adquiere algo mediante el robo,
ese capital ya está maldito, ya está sucio ese capital, ya es botín de guerra. En este caso no sirve, porque ya está contaminado por esta desgracia. Una segunda ley es que el dinero que adquiramos tiene que ser sin destruir la naturaleza y sin destruir a algunas personas. Por ejemplo, si alguien, todas estas empresas que se ganan grandes millonadas con el tal fracking, que destruye los mantos acuíferos, destruye la tierra en general, pues eso es becerro de oro. Eso no puede ser dinero de Dios. Si alguien se gana el dinero destruyendo la naturaleza o vendiendo algo que daña a la gente, por ejemplo, el que vende Coca-Cola, el que vende aguardiente, el que vende bebidas embriagantes o alucinógenos, pues está matando a esa persona. Puede que haga buen dinero, pero eso no será buen dinero realmente, es mal dinero. Por mucho que haga, está contaminado ese dinero, porque no fue bien habido. ¿Ve? Todo lo que sea, bueno, vamos con estas leyes. Estamos hablando de la ley de que todo tiene un dueño. La otra ley es todo uno debe buscar ayudar a sus semejantes con la forma de conseguir el dinero, prestando un servicio, no prestando un daño o haciendo o prestarse para hacer un daño. No. Bien. Tampoco a la naturaleza, tampoco. Si alguien presta un servir y por destruir algo que produce un bien común, por ejemplo un bosque, esa no es forma de ganarse la vida. No lo es. Y así sucesivamente. Quien vende cigarrillos, quien vende vicio, todo ese dinero es de mamón, no de madmón. ¿Ven? Muy bien. Cuando aprendemos a, cuando aprendemos a navegar sobre la existencia en el sentido de que buscamos con el dinero que nos llegue a la vida, el respeto al derecho ajeno, es fundamental. Esta frase la hemos dicho varias veces aquí en este grupo. Tanto en las naciones como en los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así lo decía Benito Juárez. Cuando se violenta este principio del respeto al derecho ajeno, se está cayendo de alguna forma en robo. Y eso trae las consecuencias funestas para una nación. Y no somos eso. Antes, todo lo contrario. Lo que debemos buscar es estar al día en nuestras cuentas dharmáticas, entregar todo lo que tenemos
para buscar ayudar a nuestros semejantes de la mejor manera. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna preguntita? Adelante, Sí, profe. maestro. Buen día, maestro. Buen día a los presentes. Tengo una consulta por hacerle. Si, por ejemplo, yo laboro, pues es mi labor en una entidad que de cierta forma hace daño a la naturaleza, un ejemplo, una minera, una petrolera, ¿también me veo afectado por esas leyes kármicas o no me afecta? ¿Sabes? Ya que es pues mi labor, mi fuente de sustento. Yo personalmente no le hago daño a nadie, pero laboro en una entidad que sí lo hace. También me aplica. Gratísimas por esa pregunta. Mire, ahí le puedo responder que eso es proporcional a la labor que su merced haga al respecto. Voy a ponerle un ejemplo. Voy a ponerle un ejemplo con algo impresionante que vi hace ya algunos años. En Francia, creo que es, hay una fábrica de donde se producen abrigos de bisón. Creo que es bisón. Un animalito que le quitan la piel al animalito y lo dejan sin piel, así con la carne viva, para hacer esos abrigos. Vimos ese video ya hace 20 años más o menos, y a todos los que lo vimos nos horrorizaba. En este caso, ¿quiénes pagan karma por ese delito tan atroz? Usemos las lógicas. Los dueños de la empresa, indudablemente, que llevan un gran karma. Los que hacen ese trabajo de despellejar a ese animalito vivo, porque lo hacen vivo, indudablemente que igual. Otros personajes que laboren en esa empresa, su mercedes, yo les voy a preguntar. Vamos a hablar del caso que les estoy diciendo, solo del caso que les estoy diciendo, para que no nos revolvamos. En esa empresa, de todas formas, hay vendedores, hay contadores, hay secretarias, hay gente que hace el aseo, hay vigilantes. Entonces, nos les preguntamos, ¿esas personas se encarmarán en la misma proporción que los dueños o no tienen ningún karma? Los oigo a su merced mismo y a todos. Quiero oírlos, porque la idea aquí no es que simplemente sus mercedes hagan como el burrito del taxi, sí, 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 no, 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 sino despertarle su dragón, las lógicas, para que uno aprenda, aprenda. Así nos trataba el maestro Kellion, para entender los porqué de las cosas. Entonces, mi apreciado Hermagnus, vamos a oírlos. Empecemos por su merced mismo. ¿Qué piensa? ¿Cómo Bueno, sería el... Sí, adelante. sí, esa mi opinión, sí creería que si adquieren karma, obviamente como usted lo menciona, proporcionalmente a la labor que hagan, debido a que son conscientes de que están en un lugar que hace daño a la naturaleza, a una persona, bueno, en este caso a estos adivienes, pero si es la persona del aseo, pues su labor es hacer el aseo,
ahí pues como para tomar conciencia sería cambiar de lugar. Ahí la pregunta que me surge es, bueno, si el dinero que yo recibo de lo que hace esta empresa es mi sustento, es la comida de mi familia, retirarme sin conseguir otro, pues sería como un alto riesgo, pero creo que si también adquiere un karma al estar en un lugar así, sabiendo lo que se hace. Muy bien, vamos adquiriendo conciencia, eso está muy bien. Eh, las reflexiones que está haciendo su merced son interesantes. Oigamos a otras personas a ver qué dicen al respecto. Adelante. Esa pregunta que ha hecho su merced es altamente interesante. ¿Quién sigue en Avalta? O si hay comentarios en el chat, los lees, por favor. Adelante, venerable Gacipot, y sí, enseguida le leo los comentarios. Buen día, su merced. Adelante. Maestra, buen día, maestro de Don Dagón. De acuerdo a lo que su merced nos ha enseñado, por ejemplo, cuando su merced tuvo cuando estuvo laborando en la empresa de loterías, pues ahí nos dio el ejemplo de que el maestro Kelly Umceu le dijo que, pues, que no era bueno. Y lo mismo también me impresionó bastante cuando su merced también nos contó lo de el señor que trabajaba en los cárnicos y que también le dijo el maestro que eso sí me puso a pensar que el señor decía, "Pues, voy a dejar este trabajo si este trabajo es el que da el sustento a mi familia". Y ahí pues me puse a pensar cuando él dijo, cuando el maestro Kelly le dijo, pero es que usted ya me lleva diciendo esto más de 3 retornos. Entonces, la idea es uno, o sea, yo tomar conciencia sobre eso y pedirle a mi Dios que le muestre, digamos, una buena labor que no lo perjudica a nivel espiritual y sé que se lo puede mostrar. Sí, maestro, gratísimas. Continúen a Avalta. Bueno, gratitud al porte. Vamos ahora a leer los comentarios. Nos dice Elizabeth Erazo. Claro que tienen karma. Nos dice Wilson Giovanni. Claro que se enkarma porque nadie le obliga a recibir ese trabajo. Es voluntad propia aceptar ese trabajo. Todos conocen el giro del negocio. Nos dice Andrea Moreno. Maestro, total intis en karma, puesto que ellos saben qué es lo que hacen en esa empresa y lleva del pulto. Nos dice Isabelina Durán. Maestro, esas personas que laboran tienen karma por ser copartícipes, pero en menor peso. El dueño de esa empresa tiene mayor karma y comete robo en gran escala. Nos dice nuestra querida maestra Waplar, si tiene karma en proporciones mínimas por saber la verdad. Son los comentarios y portes, gratitud a todos. Y ahora tenemos la levantada de la venerable maestra Inki Frey. Sí, buen día, maestro, buen día con todos. No sé si me escuchan, si parece que sí. Sí. Yo considero que el karma no es el mismo. Sí tienen karma en una proporción. El mismo hecho de haber conseguido esa labor ya es una proporción de karma, que les tocó, hay mucha gente, hay casos y casos, hay mucha gente que no tiene como otra salida y puede ser temporal. Lo que habría que hacer es pedir al Padre, como dijo el venerable Gásipo, pedir al Padre, pedir a la ley de Dios que le saque de ese sitio, porque de todas maneras se está enkarmando. Eso sería, maestro. O sea, no son igual los karmas, pero que existe karma, existe karma. Gratísimas. ¿Alguien más? Maestra Nahualtaba. Maestro, ¿yo puedo opinar?
¿Me escucha? Claro, desde luego, Abel, desde luego. Sí, maestro, buen día. Mira, maestro, para mí pienso que va a depender de la actividad. Por ejemplo, en el caso de una empresa minera en Perú, mi ser labora relacionada a ese rubro, pero yo pienso que adquiero karma y también adquiero dharma, porque gracias a esa labor se puede sustentar mi familia. También veo que esas empresas tienen responsabilidad social, generan apoyo para las comunidades. Va a depender tal vez el nivel de empresa también, ¿no? Si es una empresa responsable, ¿no? Entonces, para mí veo que genera karma y dharma. Y otra pregunta tenía, ¿qué pasa con los seres que a veces se les presta dinero, hasta con compromisos de pago, y al final no devuelven, ya sean familiares o externos, ¿no? ¿Qué pasa con esos seres? Gratísimas, maestro, por su... La pregunta, téngala ahí. Primero estamos respondiendo a la pregunta que hizo aquí nuestro Magdo desde Antioquia. Tenga esa pregunta que esa es importante, lo de los préstamos que no se pagan. Ahorita más luego lo vamos a responder. Vamos en orden. Ya, maestro, ¿Bien? gratísimo. Bueno. Bien. Adelante el otro ser que Taivite, adelante. Muy buen día para todos. Sí, solamente quiero dar un porte. Por ahí, por el 2004, 2006, por ahí, el maestro Kelvin Zeus no se presentaba. Eran las primeras veces que se presentaba por internet y nos dijo, y se presentó, ya tenía pues primera vez que él se presentaba. Y resulta de que ese era un sábado de gloria, de Semana Santa, y todos los taoístas del Salvador, la mayoría se había ido para un lugar que es fresco, aquí en la zona de Oriente. Y nos quedamos aquí en la casa porque no nos gustaba salir para Semana Santa. Resulta que ese día sí se presentó el maestro y preguntó quiénes estaban en sus casas en ese día. Resulta que solo estaba un ser de Venezuela que era ganadero y él compraba y vendía ganado. Y estábamos nosotros acá, que también vivíamos del ganado. Y resulta que él dijo que por habernos quedado en la casa, ¿verdad?, nos iba a dar una bondad. Y cuando no sabíamos eso, nosotros no sabíamos que el ganadero, cuando vende sus vacas de descartes, que ya no dan leche, que ya no producen, las vendía y se venden. Entonces él dijo que eso era un karma y que le caía tanto al ganadero como al que la destazaba la res. Entonces el maestro dijo, sus mercedes pueden seguir vendiendo esas vaquitas de descarte, y ese karma me lo echo en mis lomos. Así es que también el ganadero, por vender la vaca, aunque no la mate, también le cae el mismo karma con el que la fue a destazar al rastro. Ese es un testicierto que lo tenemos nosotros, que nos licenció vender las vacas de descarte, porque el ganadero gana muy poquito, ¿dios? Y esa es una ganancita que le llega, ¿dios? Hasta ahí mi porte, maestro, gratísima. Gratísimas. Bueno, ¿hay alguien más o empiezo a dar la Maestro, contesta? muy buenos días, que mi Dios lo bendiga. Quiero hacerle una pregunta, maestro. Yo soy Reiner Barreto, de la ciudad de Cartagena de Indias. Reinel, es respecto a esta misma pregunta, porque si es otra preguntita, esperamos entonces un No, es una momentito. pregunta respecto, precisamente, yo soy talabartero, toda mi vida trabajé el cuero, hoy en día soy comercializador de artículos en cuero. Para hacer unas sandalias, un bolso, una correa, hay que matar la vaca, hay que matar el toro, hay que curtir, hay que hacer esto. Entonces, ¿qué tipo de karma paga uno, siendo de que pues es el trabajo que he hecho durante muchos años de mi vida? Esa es la pregunta, maestro.
Buen día y que Dios lo bendiga y gracias por todo este gran conocimiento. Gratísimas, y esa pregunta sí es muy al lugar. Vamos a irlas engranando en la contesta que se va a dar a la pregunta que nos hizo inicialmente, nos hicieron inicialmente. ¿Hay alguien más que tenga algo que decir, Nahual Taba, o empiezo ya? Claro que sí, le voy a leer los portes del chat. Nos dice Janet Mónica, maestra. Mi opinión es que sí, ya que nos volvemos partícipes. Nos dice David, muy buen día, pero también tiene Dharma. El combustible del petróleo permite transportar los sales ciertos que comemos y los metales que saca la mina permite oír por celular. Son los portes y adelante su merced. Pero acuérdense una cosa, estábamos hablando de la matada del animal, de un animal, ¿sí? Yo les puse un ejemplo y les puse un ejemplo concreto, que después me echaron por otro lado. Es que hay que aprender a oír. Dije, en Francia hay una fábrica de abrigos de bisón y para hacer eso toman los animalitos y los despellejan vivos. Entonces pregunté, ¿eso gana karma o se gana karma? Porque ahí hay varias personas, los que los despellejan, así, los que hacen directamente el despellejamiento, los dueños de la empresa, pero también alrededor hay otras empresas, el contador, el que hace el aseo, el que lleva las cuentas, el guardián, el vigilante, ¿ganan karma o no ganan? ¿Ganan por igual? ¿Ganan distinto? Eso fue lo que pregunté. Entonces, les invito a que aprendan a oír, a oír. Así es, venerable Los otros maestro. casos, Hay una ¿sí? manita levantada de nuestra querida Adelante. Ulin, y pues claro que todos ganan karma, aunque en diferente proporción. Por ejemplo, el que se lo pone también gana karma porque como hay demanda. Adelante, mi querida Urlin. Muy buen día, maestra Kerity. Un buen día, maestra Don Dagón. Pues yo digo que eso es karma porque la raíz de ese ejemplo es que están matándolo vivo, vivo. Y yo creo que es una desgracia, digamos, es muy horrible y es muy feo. Y con que se continúe haciendo eso, pues, bueno, la raíz, está en la raíz que, bueno, lo matan vivo. Y eso no está bien ante Dios. Hasta ahí, maestra. Muy bien. Esa pregunta que nos hizo este varón tiene muchas raíces y todo esto que están diciendo sus mercedes es importante para ahora dar la contesta completa. Es magnífico. Bueno, adelante quien se figura como Judith. Adelante. Eh, buenos días. Sí, por supuesto, ese animalito está sufriendo, ese sufrimiento les causa karma a todos los que participan en ese sufrimiento. Muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar ahora. Vamos a dar la contesta. Vamos a redondear todo. Para la pregunta que nos hace, que es muy importante, nos hace este varón y es muy, muy, muy al lugar. Muy al lugar. Hay empresas, entonces ya vemos que está manejada por Mamón. Hay unas que están por Madmón y hay otras que están la mezcla, Mamón y Madmón. Por ejemplo,
quien labora produciendo, por ejemplo, alicientos orgánicos, completamente saludables para las gentes. Y es una empresa que labora en eso. O quien distribuye, es una distribuidora, una empresa distribuidora que vende aliciertos saludables, solo saludables, no entre otra cosa. Estarían manejados por Madmon, completamente por Madmon. ¿Ven? Y los empleados que estén allí, pues además de ganar su dinero para su sustento, pues también están siendo parte de un eslabón de dar beneficio a unas criaturas. ¿Ven? Ahí estaríamos obrando bien. Ahora, existen empresas que solamente están para el mal, completamente. Por ejemplo, una cadena productora de narcotráfico. La cadena de esa productora de fentanilo ahora. En Colombia lo llaman Tutsi. Eso no trae ningún beneficio. Cero beneficio. Ahí se están encarmando esas criaturas. Y quienes trabajen en esa cadena van a ganar karma. Proporcionalmente al daño, a la labor que hagan. Por ejemplo, en la cadena de los viciosos, el que más daño, el que más karma se gana, son los dueños y los jíbaros. ¿Quiénes son los jíbaros? Aquellos que van por los colegios buscando nuevos adeptos para poderles vender. Los que van contaminando, los jóvenes limpios que no tienen vicio, los van metiendo al vicio para poderles vender. Eso se llaman jíbaros, o sea, misionegros del vicio. Esa gente se pega una encarmada y si quiere que les diga, peor que la del mismo dueño. Bien. Indudablemente habrá gente en la contabilidad del vicio, de todo eso. Esos también se encarman. Pero la proporción nunca será igual. Nunca será igual. Es mucho menor. La empresa esta de Bison, de los abrigos que le estoy hablando, beneficios, vestir, eso es solo vanidad. Prestar un servicio, eso es una vanidad. Prácticamente la pudiéramos clasificar como dentro de este tipo de empresas, encarmantes, totalmente encarmadoras. Ahora bien, pero hay un tipo de empresas que están mitad, están en la mitad. Son mamón y son mamón. Algunas son mamón y son mamón. Y algunas son males necesarios. Y eso es karma de esta misma humanidad. Karma de esta misma humanidad. ¿Nos podría dar un ejemplo, maestro, de esos males necesarios y los que están como en ese mitad y mitad, por favor? Claro que sí, mi querido Chinito.
Por ejemplo, las petroleras. En esta tierra han matado a todos los que han inventado los motores a base de agua, a base de otras cosas, los han matado. ¿Con qué propósito? De que sigan las petroleras. Entonces, el trabajar con el sacar de la tierra el petróleo, pues toca. Porque ¿con qué se van a mover los carros? ¿Con qué se van a hacer los plásticos que se usan? Pero están dañando la tierra. Pero es necesario. A menos que se encuentren elementos sustitutos. Entonces hay un karma dharma, un karma necesario. Hay algo por karma de la misma tierra. Ahí, las criaturas que trabajan en esas empresas ya son vistas con otros ojos. No con los mismos ojos que se ven, por ejemplo, con los que están matando animalitos para quitarles la piel, esos son encarmados totalmente. Entonces, permítanme, me devuelvo un poco a la empresa esa de Bisón, donde estaban los trajes de Bisón, los abrigos de Bisón. Si aquí llegara una persona, dos personas, una que hace aseo allá en la empresa y la otra que está encargada de quitarle el cuero a esos, y dijera, maestro, ¿qué hago? Aconséjeme, que esta es la labor con la cual me gano el pan para llevarle de comer a mis hijos. ¿Qué hago? Si es el que está trabajando y quitándole el cuero al animal, digo, retírese inmediatamente. Es un karma espantoso. Retírese ya. ¿Pero qué lo voy a comer a los hijos? No puede usted fincar la comida en el asesinato de un animal, en producir semejante daño. Al del aseo, sí le diría, comience a buscar para irse, porque es más negociable, porque existe algo. Por karma, hay gente que por karma se gana karma. Como han creado una recurrencia negativa y salir de esa recurrencia es difícil. Hoy por hoy, los maestros están entregando unos mecanismos enormes. Por ejemplo, todo eso de las runas, toda esa limpieza de las malas recurrencias que ha estado entregando el maestro Samael. Ojalá la humanidad supiera lo gigantesco que es eso. Yo conocí un joven cuando yo era profesor universitario. Conocí un joven mafioso y él abrió su corazón conmigo y me contó muchas cosas. Y él intentaba salir de esa labor, de ese asunto. Intentaba, pero no podía. La ley de la recurrencia lo volvía otra vez a eso que estaba haciendo él. Y no tuvo la suficiente fuerza para poder romper esa ley. Intentó, sí intentó, pero no le dio la suficiente fuerza. No le dio la suficiente fuerza. Hoy el maestro ha estado entregando unas runas poderosísimas, el maestro Samael, para que nos empecemos a cambiar esas recurrencias malas. Y aquí en estos espacios se han entregado esas runas benditas para salir de esas infernales cárceles. Por karma se gana karma. Leía yo hace unos años, estoy hablando de la primera empresa, del primer tipo de empresas, ¿no? Ahorita pasamos a las otras. La segunda, que es la en la que la mayoría nos ha tocado. En esa primera empresa leía un artículo de alguien que en Arabia
laboraba de verdugo. Y le hicieron una entrevista al hombre. Él dijo una vez, pasó y que existía, se solicitaba un verdugo, una labor para verdugo, y él la pasó. Se presentó y él había majado 60 cabezas. Allá es con cortar la cabeza, 60 condenados a muerte cortándoles la cabeza. Dijo que eso pues no era tan grave, eso no era tan fuerte, pero sí, pero lo más fuerte era cortar manos, porque allá le cortan las manos a los ladrones. Y de esas llevaba como 600. Y eso sí, para él le parecía terrible. Cortar manos por ladrones. Contaba, entre otras cosas, que alguna vez le trajeron varios y después de que le bajó la cabeza al primero, el otro le dio un paro cardíaco y se murió ahí y no hubo necesidad de cortarle la cabeza. Yo le preguntaba al maestro Kelvin, ¿y ahí qué es? Dijo, es una criatura que por karma gana karma. Por karma gana karma. Imagínense esa forma de ganarse el sustento, matando gente o cortando manos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Ven? Pero aún así, por difícil que sea esta profesión de verdugo, no es tan grave como la de desollar vivos esos animalitos, o la de mafioso que vive del vicio. Que hizo obras de caridad, sí, pero no es matando a la gente ni destruyéndola con eso. Tiene que mínimamente prestar un servir verdadero para poder ser negociada ese karma. ¿Ven? Desde ya les digo, por ejemplo, en nuestra organización, todos nos pagamos un diezmo que es utilizado para mover los evangelios y llevar esta misión, esta misel para todas las partes del mundo. En eso se invierten los diezmos. Empero, ni de narcotráfico, ni de prostitución, ni de cosas que dañen a la humanidad. Gente que tenga esa profesión, de eso no se puede recibir, porque eso es destrucción, es un delito. Eso es anatema, ese dinero. Anatema. Muy bien. Vamos entonces aquí a la segunda empresa, al segundo tipo de empresas, que son de las dos, la mixtura, que con las preguntas que me han hecho han sido muy interesantes. Lamentablemente, en una tierra tan encarmada como la que estamos, a veces por prestar un servir que toca prestarlo, se encarman las criaturas. Como lo que dijo Taibitea. Taibitea nos contaba, pues, la forma de ganar el dinero es a través de la leche, a través de las vaquitas, de la producción láctea, pero ya cuando las vaquitas ya salen, ellos los venden. Miren que están prestando un servicio, un servir, la lechita. Ahí hay un servir, pero hay un karma. Los animalitos hay que mandarlos al matadero. Hay un karma. En ese caso, por estar en estas doctrinas, por buscar ser hijos de Dios y estarse esforzando en eso, ¿qué dice el Cristo Rojo? Yo me he hecho esas cargas.
por amor a vuestras mercedes. Pero es de los que están buscando a Dios. ¿Se echa las cargas de todos los ganaderos que hacen eso? No, solamente de aquellos que verdaderamente estén buscando a Dios. ¿Ven? Ahora vámonos a cualquier otra empresa. La industria minera que me está diciendo el hermano. Si es una minera de gran extensión que destruye bosques, destruye páramos, destruye lo que encuentre, es un alto encarmante. Huyan de trabajar en una empresa como esas. Por ejemplo, acá en Colombia, el páramo de Santurbán lo iban a destruir para sacar el oro y con eso destruían el agua de 8 ciudades, entre esas Bucaramanga, que es una capital de departamento. O en Chile, el Valle de San Félix. Destruir eso. Huyan de trabajar con unas empresas como esas. O las que producen el fracking, que destruyen centenares de kilómetros cuadrados de mantos acuíferos, dañan la tierra. Huyan de eso. Huyan. Eso sí les digo, huyan. Porque ese karma, siendo tan grande, alcanza para todos un buen pedazo. Ya otra cosa, ahí nombraron, por ejemplo, lo del calzado. Ese es un punto muy delicado. Porque es que, a menos que haya otro, mire, calzarse uno o usar calzado de plástico nos enferma. Nos enferma. Toca usar cuero, quiera si o no se quiera. Y ahí les cuento una cosa. Los talabarteros, los que laboran en cuero, de todas formas, mire que el ganado pasa por un proceso primero para comérselo y el residual es el cuero. Los que más se encarman son los que pasan por ese proceso de asesinato. De alguna manera, ya el que usa el cuero, ya no, el karma no es tan igual. Y es negociable para aquellos que estén buscando a Dios, es negociable. Así como en el ganado de Taibitea, es negociable. Condición sine qua non, como dicen los abogados, estar buscando a Dios para salirse de forma sincera. No es, yo creo en Dios y sigue aquí en el mundo haciendo canalladas. No. Es verdaderamente estar buscando ser mejor. Verdaderamente. Porque se está prestando un servir. ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería sin los talabarteros, sin los que fabrican el calzado? El calzado. ¿Qué nos pondríamos? ¿Ven? Yo recuerdo en Canadá, estaba yo en Canadá haciendo misión evangelística. Y en una salidita que salimos con el maestro Sesquidú y con la familia, y estábamos como en un paseíto, pasamos por un almacén donde vendían, y allá vendían un gorrito con una colita de mapache. Yo agarré ese gorrito muy bonito y yo sentí, puede que digan algunos que fue imaginación mía, pero yo sentí que ese activien, al yo agarrar eso, me dijo, lleva este gorro para que lo uses y mi sacrificio no sea en vano. Yo me pongo ese gorro de mapache
y cada vez que me lo pongo, bendigo y siento la energía de ese Activien y siento esas palabras para que mi sacrificio no sea en vano. Ya igual algún otro lo iría a usar. No es lo debido, no es lo debido. Pero de alguna forma yo busqué ayudar a ese Activien al calzarme la cabeza, porque la cabeza nuestra debe buscar tener algo. En este caso, mire, curiosamente yo tengo uno, esto fue comprado en el Ecuador, este gorrito, por lo mismo que estamos hablando, por lo mismo. Las personas que prestan un servir, si comienzan a buscar a Dios, se les hace un proceso de negociación, o se nos hace, o de Solaxel, similar al que se le hizo a Taibitea. Las personas, por ejemplo, que laboran en petroleras o en mineras, que quieras o no, ahí hay un servir. Si están buscando a Dios de forma sincera, se solaxelan. ¿Por qué? Porque están prestando un servir. Se está prestando un servir. ¿Ven? Vuelvo y digo, cosa distinta a aquellos que solamente están ganando el dinero con la maldad y con la destrucción. Las aserradoras, los que cortan los árboles, si solamente están depredando por depredar los bosques, se encarman. Pero los carpinteros que elaboran con la madera y los que compramos las cosas de madera, si se está buscando a Dios de forma sincera, el posible karma que se pudiera ganar con eso es negociado ante Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que se necesitan, se requieren. ¿Estamos entendiéndonos? Bien. Es situaciones por lo que vivimos aquí en esta esfera. Hay esferas de orden superior en las cuales no existe este trogo autocrático, el autologos egocrático cósmico común kármico, no existe allí. Entonces allá, si se requiere un mueble o algo, simplemente se cristaliza con la fuerza del pensamiento y la fuerza de la visualización y del verbo. Se tiene el poder que alguna vez usó el Señor Cristo para multiplicación de panes y de peces. Traer del prana y cristalizar la forma que él vio conveniente. Algunas criaturas en la tierra las han tenido. Traer y cristalizar. En esferas superiores así es. Y no se necesita pasar por ese proceso de depredador de la naturaleza. Pero en esta esfera, por karma de la misma esfera, recordemos las palabras del Señor Jehová: maldita será la tierra por amor a ti, por amor al hombre. Estamos en ese proceso. Pero una vez más vuelvo y digo, en esa cadena es bendebido el que busca a Dios. Es que el mismo sacarle la lechita a la vaca, si la leche es para el ternero, ahí es un principio de karma. Pero si ese es el alicierto, es la base para dar alicierto a muchos, hay que hacerlo.
Eso sí, no me dejen el ternerito sin comer. Compartamos eso. El sacar la miel de las abejas. Hay que hacer una negociación con las abejitas. No las dejen, no le quiten todo. Se hace una sociedad con la abejita. Ella produce y nos tomamos de esa miel. Se le quita el polen. Ahí sí vemos, para tener este servir, hay algo. Pero es negociado cuando se hace dentro de los límites de la justicia y del equilibrio, no un total depredación. Y se negocia con Dios el posible karma. Vuelvo y digo una vez más, siempre y cuando las criaturas estén buscando sinceramente en su actuar, no en creencia, sino en su actuar a Dios. ¿Quedan claros? Esto me imagino que les abre muchas preguntas o se les hable claridades también a bastantes de vuestras mercedes. Los oigo, a ver, ¿qué piensan al respecto de esto? ¿Qué piensan? Adelante. Venerable maestro, en lo que levanten las malditas los seres, y me permite, le leo las cositas que han escrito. Adelante. Dice Isabelina Durán. Licencia que se movió acá. Maestro, y esas personas que se dedican a hacer trabajos de ayahuasca y se dicen ser espirituales y dar medicina, ¿adquieren karma? Gratísimas, maestro. Sí, señora. Mírenlo todo por el lado de, por ejemplo, los médicos. Se necesitan los médicos. Pero el rajar el cuerpo, el hacer la medicina de forma violenta, pues ahí hay karma y dharma. Les quiero contar algo. Hay una maestra, la maestra Mazaleya, a la cual yo quiero y admiro mucho. En el año 1990, el maestro le dijo a ella unas palabras, porque ella había sido médica por allá en Alemania y en otras partes. La recurrencia de ella es ser médica. Y él le decía, a los buenos médicos, a los que hacen su labor con apostolado, se les hace una línea de cheque con Satán, de tal manera que todas las cosas negativas que ellos reciban van a Satán, pero de Satán para acá no viene nada, por eso es una línea de cheque. Va para allá, pero allá para acá nada. Pero a todos los médicos, no, señor. Solo aquellos que hacen su labor con apostolado. La cosa de la ayahuasca, el ayahuasca es malsano, porque a las personas las traba, las mete en un infierno y eso es encarmador. Así la disfracen con todas las marucias que les pongan, pero eso encarma. No es bueno. Hay alguien de nuestra doctrina que, parapetado en nuestra doctrina, él producía ayahuasca y le pegaba una traba a muchos. Es una forma pseudo espiritualista y el maestro Samael lo ha procesado por eso y varias veces. Y su merced lo han oído a través de los diferentes limpiezas que él ha hecho. Entonces no quiero ahondar en eso. Entonces, esa es la contesta a esa pregunta. Bien. ¿Qué más? Nos dice Elizabeth Erazo, maestro, directamente se paga impuestos
y algunos financian más robos, productos nocivos a la salud. Entonces comprendo asimismo brindar diezmos a seres de luz. Eso es lo que nos escribió Elizabeth Erazo. En Colombia hay una paradoja. Con el dinero de las licoreras se paga la educación. Con el dinero de las loterías se paga la salud en muchas cosas. La beneficencia. No, perdón, con el dinero del vicio, por ejemplo, todo lo que son el vicio del tabaco, el licor, todo eso, para la salud, para salud. Y con el dinero de las loterías y juegos y de ese embrutecimiento para la educación. ¿Ven cómo es? O sea, son contradicciones. ¿Ven cómo es? Ahí vamos entendiendo ahora mejor. Pues espero que se haya entendido este proceso, se haya entendido mejor. De todas formas, huyan de trabajar en empresas solamente encarmantes, empresas de vicio, empresas así, de donde sea delictuoso o vean su mercedes que destruyen. Por ejemplo, hay unas empresas bananeras que para regular el mercado tiran al mar toneladas de plátano, de musáceo, o unas empresas lecheras que para regular el mercado han derramado sobre las calles miles de litros de agua, de leche. Eso no se hace. Quien se preste a eso, pues encarma también. Y si de pronto alguno de sus mercedes está laborando en una empresa que hace ese tipo de cosas, pues busque salir de esa empresa. Mientras tanto, de todas formas, Dios sabe que sus mercedes, pues ahí es donde se ganan el sustento. Pero tampoco nacieron ahí. Busquen sus mercedes como seres independientes, como seres hijos de Dios, salir de esas cárceles tan encarmantes para evitar esas cosas. ¿Queda claro? Recuerdo a un ser que en su momento era muy traltador, en ese momento, traltador por la obra de Dios. Llegó con pilas nuevas y todo eso. Pero el hombre laboraba en un estadio y lo que él vendía ya era cerveza, trago, chorizos, o sea, cosas que enferman a la gente. El maestro Kellion le solaxeleó un tiempo para que él cambiara esas cosas. Conozco unas cafeterías donde venden pan blanco, gaseosa, todas esas cosas. Y a esas personas que eran de la doctrina, cuando entraron en la doctrina eso vendían, y ese era su sustento. Les dio un tiempo para que fueran cambiando el pan blanco y pan ese infernal por un pan saludable que ayudara a la gente, por bebidas saludables, la comida
por comidas saludables, una forma inteligente. Pero después de ese tiempo, si la persona no había hecho ni múcura para hacer cambios, ya era plenamente consciente del daño que estaba haciendo la gente. ¿Ven cómo es? Vamos entendiéndonos, mis criaturitas. Ahora sí los oigo. ¿Qué piensan de todo lo que hemos explicado? No solamente preguntas, y claro, tienen preguntas también, pero ¿qué piensan de esto? La importancia de que con nuestros actos ayudemos o destruyamos. Los oigo. Pues maestro, yo personalmente opino, Bueno, Sí, adelante, adelante, mi señor, adelante. bueno, yo iba a decir lo siguiente, esto que usted acaba de comentar, maestro, lo desconocía completamente hasta el día de hoy. Pues dentro de mi pensamiento un poco, digamos, inmaduro, imprudente, yo pensaba, pues, yo no lo estoy haciendo, eso lo hacen ellos, es culpa de ellos, no mía, mi labor es otra. De ejemplo, yo soy el del aseo, pues eso no tiene nada que ver conmigo, mi labor es solamente hacer aseo y ya. Que la empresa hace esto, aquello, que asesina bisones, tala árboles, no, X cosa, pues yo pensaba, eso no lo estoy haciendo yo. O sea, mi labor es nada más hacer el aseo o es vigilar y ya. No tendría por qué tener ningún karma. Ahora que usted nos explica esto, pues ya me hace tomar un poco más de conciencia de que indirectamente puede estar afectando a crear un daño más grande a la naturaleza, a otros seres, a bienes, etcétera. Y pues entenderá también que en un país como este, por ejemplo, en Colombia, es más bien difícil conseguir un labor, entonces ahí queda como ese dilema para mí, porque si está en un lugar que hace una labor negativa, es mi único sustento, es duro conseguir trabajo en este país sin tener otra cosa, Le digo lo como, siguiente, mi como ¿qué chinito. hago? No desconfíe de la voluntad de Dios. No desconfíe de la voluntad de Dios. Sáquese de la cabeza una idea. No soy capaz, no puedo. No, su merced sí puede. Es más, incluso puede hasta ser independiente, ganarse la vida de otra forma. ¿Ve? Aquí les contaba yo una historia de una osita que estaba en una cárcel de 10 metros de largo, las rejas. Y ella iba y venía, y esa era su labor todo el día. Y un día, pues tomaron con una grúa y levantaron la jaula. Y la osita llegaba hasta el sitio donde estaban los barrotes y se devolvía. Mentalmente, aun cuando ya estaba libre, mentalmente ella seguía prisionera. Mi apreciado Hermagnus, siga laborando, si esa es la forma de su sustento, de todas formas, siga laborando en ella. Empero, métase allá en su mente, en su corazón, el propósito de dar un salto cuántico hacia adelante y liberarse, encontrar una mejor labor. Rompa con esa cárcel de que no es capaz y de que no puede. Encontrar una mejor fuente de ingresos. Y labore, así sea en su cabecita, tráltela ese propósito. Y se dará. Se dará. Yo le cuento, eso yo lo conté aquí en estas salas. Gassi Podoy me hizo el recuento. Yo entré a trabajar en una lotería y el primer día que entré me robaron.
porque esa es una fábrica de ladrones. El maestro Kelly me dijo, se me retira ya de eso. Y yo pensé, ¿y qué le voy a dar de comer a mis hijos? Y el maestro dijo, me leyó el pensamiento y dijo, yo prefiero aguantar hambre a tener que robar. Se me retira. Y me dio 40 días para retirarme. O sea, yo trabajé esos 40 días, pasé cartas de hojas de vida por muchas partes, se terminaron los 40 días y todavía yo no tenía trabajo en ningún otro lado. Y me faltaban 15 días para salir de vacaciones, dije, yo los trabajo y ya sí me retiro. Trabajé esos 15 días y fijo, toda esa quincena me atracaron y me la quitaron. Yo durante esos 2 años pasaditos que trabajé allí, me atracaron 5 veces, desde que empecé hasta que salí. ¿Y sabe cuándo más me volvieron a atracar? Nunca más. Porque de alguna manera la divinidad, el karma que yo estaba ganando con trabajar en ese sitio, se lo estaba pasando a los ladrones que se me estaban llevando eso. ¿Ven? Y yo me retiré. Y al tiempito, yo conté con los detalles aquí, encontré una labor que me ganaba el doble de lo que estaba ganando allí. El doble. No hay que desconfiar de la voluntad de Dios. Lo que vuelvo y le digo, el consejo que le doy a vuestra merced, siga la labor, no la tire, pero comience a laborar y póngase como propósito dar un salto cuántico, una mejoría radical en su existencia. Y créame que lo va a conseguir. Me viene a la mente la historia que también por ahí en internet está. Allá creo que fue en Londrina, creo, pero fue una ciudad de Brasil. A finalizando el siglo XIX, comienzos del siglo XX, había un prostíbulo, un lugar, sí, todos sabemos que es un prostíbulo, ¿no? Y allá estaba el dueño de ese prostíbulo, del bar ese, era un bar con un prostíbulo. Y ya había el portero. Por muchos años, el dueño del bar y el portero del bar. El dueño del bar tenía un hijo y el portero tenía un hijo. Se murió el portero. Entonces el hijo reemplazó al portero y siguió trabajando ahí de portero de ese prostíbulo. Él, de alguna forma, pues arreglaba también los catres y él como cosita adicional, él buscaba unas herramientas y arreglaba los catres, o sea, los catres, o sea, esas camas de hierro donde practicaban ahí el servicio de eso. Bien, combinaba de ser portero a trabajar en eso. Llegó un día en que se murió también el dueño del bar. ¿Y quién lo reemplazó? El hijo del dueño del bar. Bueno, entonces lo primero que hizo el hijo del dueño del bar, cuando recibió la herencia, llamó a la gente y dijo, bueno, usted, el portero, a partir de ahora me va a llevar un registro en un libro de todas las gentes que entran y lo que lo firmen. Digo, es que yo no sé leer ni escribir, digo, no me sirve. Digo, pero es que mi papá trabajó aquí toda su vida y yo también. No me importa, para afuera, que hace calor. Y lo echó. Lo echó. ¿Qué hizo el hombre?
Dijo, ¿y ahora qué hago? No sabía ni leer ni escribir. Lo único que sabía era ser portero en ese bar. Bueno, y de pronto aprendió él a arreglar catres allá con los catres y todas esas cosas. Digo, bueno, yo lo que sé es manejar algunas herramientas. Entonces, voy a, será ir en Brasil las distancias son monumentales, es un país muy grande. Dijo, será ir a comprar unas herramientas a este pueblo vecino y con esa empezar a trabajar aquí, a arreglar cositas. Pero antes de ir, le dijo a algunos que si necesitaban herramientas. Y claro, hubo unos que sí necesitamos que nos traiga esto, esto y esto. Entonces él fue allá, 3 días, un camino largo. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. No había carretera ni nada de eso. Fue y trajo las cositas, las herramientas. Ay, qué buen servicio. Entonces se regó la bola de que él iba y traía herramientas. Ve, tráigame tal herramienta, ve, tráigame esta, tráigame. Entonces él, en lugar de ponerse a arreglar cosas como pensaba, fue, iba y venía y traía herramientas. Hasta que llegó el momento en que él decía, ya negoció con esos, ya era tanto los pedidos que dijo, pues tráiganme aquí. Él montó una ferretería ahí y de allá de esa ciudad le traían y le surtían el almacén. Ya se las traían. Y avanzó en el tiempo y dijo ya, pues yo ya puedo producirlas. Y comenzaron a producir muchas herramientas y hoy eso creció y es una empresa que incluso trascendió las fronteras del Brasil. Creo que algunos de sus mercedes habrán conocido la marca Tramontina en cuchillos, en navajas y en otros artículos de estos. Tramontina. Él pues hizo mucho dinero. Más adelante él hizo un colegio para el pueblo donde él estaba y el alcalde en la salud, bueno, dijo, firme aquí. Pues todo el pueblo reconociéndole que él hizo un colegio, lo dotó de todas las cosas para los estudiantes de ahí. Firme aquí. Dios, es que yo no sé firmar. Dijo, ¿y qué hubiera sido si usted hubiera firmado, si todo este poder lo ha tenido sin saber firmar? ¿Qué hubiera sido? Dijo, hubiera sido portero del bar tal. Mi querido hermano, las limitantes están en vuestra cabecita y en la cabecita de todos nosotros. Quitémonos esas limitantes. Nuestro poder es gigante si así lo queremos. ¿Claro? Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Veo las manitas levantadas. Adelante, mi apreciada Nahual Taba, ¿quién sigue? Claro que sí, venerable maestro, tenemos manitas levantadas. Primer ser, Shirley Muñoz, muy buen día, su merced, y adelante. Gratísimas maestra Nahual Taba. Buen día a todos los seres. Buen día, maestro Edón. Gran gusto verle y oírle, maestro. Pues, maestro, antes que cualquier porte o pues simplemente quiero es un consejo de vuestra merced con la experiencia de mi padre y mi esposo en la labor nueva que comenzaron en una sola cel, construyendo carrocerías para transportar ganado o de estos carros de transporte. Pero entonces en estos conciertos ya no están llevando como una relación muy buena, porque hay dos polos opuestos. El uno quiere traltar legal inti y quiere traltar, o sea, con base en muchos fundaciertos de la doctrina que ya hemos aprendido,
siendo con la medida y el peso justo, pues para tanto los que llevan las labores para ellos hacer y con los traltadores y bueno. Y por el otro lado, maestro, está el que quiere solo recibir su dinero, gastárselo y mostrar. Realmente, maestro, aquí vamos a hablar de los pecados capitales. Muestra sus pecados capitales o sus egos y se le ven notablemente pues a montones, maestro. Entonces, no quiere cumplir las reglas, no quiere llevar como las cosas como deben de ser correctamente. Y hablando del Dharma y del Karma, maestro, entonces yo quisiera su merced un consejo, si es posible, o sea, como un padre para nos decirnos, o sea, está bien que continúen o no deben continuar, porque realmente, maestro, pues, o sea, son cosas que se llega por decir el arriendo, se llegan, o sea, no está aportando correctamente y son socios. En el decir son socios, y es muy difícil, pues, para mí ser mi esposo y mi padre. Entonces, maestro, es una parte muy difícil. Mi papá es una persona egocéntrica, maestro, y quiere simplemente, o sea, ser el rey. Él dice, él es el rey, o sea, mandar y que todos digan lo que él diga con sus caprichos, llevarse, por decir vulgarmente, como dicen la gente, por los cachos, como se dice, y simplemente ganar plata, plata, plata y ya. Pero Mira mi no consejo, hija. gratísimas, maestro. Claro, mija. Mire mi consejo, que no es mío, sino basado en la doctrina que alguna vez nos entregó el maestro Kelly. Toda sociedad es como un matrimonio. En una relación de pareja existe el karmasaya. O sea, se comparte todo, lo bueno y lo malo. Y si la relación no es buena, entonces solo el karma. Solo el karma. Resulta que en una sociedad como estas es un matrimonio y hay karmasaya. Si la situación está así, lo mejor es partir cobijas. Primero, poner unas contabilidades claras y concretas. Pero lo que veo yo ahí es que hay un desorden impresionante, se reciben platas del uno, se recibe plata del otro, y eso no hay un canal como una empresa organizada, se la vuelven plata bolsillo. Eso, mi querida niña, mi recomendación, conociéndolos a su mercedes como los conozco, que son buenos seres, incluso para su papá es mejor que se separen de eso. Quiéranlo mucho, ámenlo mucho, pero no permitan que la costumbre de él, las formas de él, les dañen la relación. Porque ahí se están perjudicando él y por esa sociedad les está trayendo karma a sus mercedes. Acaben esa vaina. Sigan el negocio por su cuenta y que él lo siga por su cuenta, si quiere. Pero así no funciona. O cambian las reglas completamente. Es mi consejo. ¿Entiendes, hijita? Y maestro, bendito sea, esa era la respuesta que merecíamos, maestro, porque realmente estamos como en una encrucijada, por decirlo así, porque de todas formas es relación Para familiar. grandes males, grandes remedios. Mire, Sí, maestro. eso no quiere decir que no quiera a su papá, quiéralo mucho, ámelo mucho y entiéndalo, pero obras son amores y no buenas razones. ¿Ya? Sí, maestro, gratitudes infinitas. Bendito sea, maestro. Buen día, maestro. Hace mucho Buen no lo día. oía, maestro. Al Buen fin lo día, veo, hijita. maestro. Un saludo a su mercedes. Un saludo a su mercedes. Esto no Gratísimo, quiere decir, mis chinitos, no quiere decir que su mercedes se enemisten con su padre. Tengan cuidado con eso. Simplemente establezcan los linderos de las cosas. ¿Ya? Y punto. Maestro, y si para él siempre es negativo todas estas cosas, porque él termina siendo el afectado,
y los demás son los culpables porque Pero siempre es bueno, así. no, su merced, ante Dios hagan las cosas como deben ser. Ante Dios hagan las cosas como deben ser, con las lógicas. Si hay una ruptura, con peso y medida justa, hagan ese rompimiento de sociedad con peso y medida justa, buscando la justicia. Tampoco se perjudican su merced ni lo perjudican a él, sino con el equilibrio. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Gratísimas, maestro. Muy Gratísimas, bien. gratísimas. Y Dios me lo bendiga siempre, maestro. Un feliz día. Muy bien. ¿Quién sigue en Agualtaba? Claro que sí, adelante, venerable Enkima Frey. Sí, maestro, yo tenía una idea de decirle, maestro, que en estos casos que su merced nos ha explicado, por ejemplo, de los calzados, de comprar cosas que son procesadas de adiviencitos, vendría a ser como que la ley superior lava la inferior, porque si vemos así como fríamente, tendríamos una parte de karma, el estar como siendo cómplices, comprando cosas que provocamos que se siga sacrificando bienes o de ese tipo, ¿no? Pero según lo que su merced nos explica, es como que la ley superior lava la inferior, ¿verdad, maestro? ¿Es algo así? Sí, mire, ley superior lava ley inferior. Hemos dicho, vamos a hablar a calzón quitado, como se dice. El hecho de usar zapatos de cuero, ya llevamos un pedacito de karma. Solo que, y ahí, ¿por qué grillamos? Por karma se gana karma. Estamos bajo la ley del autologos egocrático cósmico común kármico. Porque no hay otra forma. O sea, tocaría llevar de plástico, pero el plástico nos enferma. Pero quien busque sinceramente a Dios, quien verdaderamente esté buscando a Dios y esté verdaderamente buscando hacer la voluntad, y vuelvo a decir, no es creer en Dios, sino y seguir haciendo las mismas fechorías, porque mucha gente súper religiosos son unos infames, de esos no estoy hablando, sino los que verdaderamente están buscando un cambio interior, una transformación, un acercamiento a Dios. A esos seres, el posible karma que pudiera recibirse por usar estas cosas es negociado. Porque ese calzadito, donde está este cuerito, por ejemplo, este calzado que es hecho de cuero, ese activien, cuando un hijo de Dios se pone el calzado de un activien, su sacrificio no fue en vano, porque está prestándole un servir a ese ser y de alguna forma está endarmándono el activien, al espíritu del activien, el alma del activien. Cosa diferente si lo está usando una persona para mal, para rumbear, para hacer alguna cosa que lo lleve a hacer una fechoría. El activien no se encarma, pero el tipo que hace eso sí recibe el sacrificio del animal como karma y queda sobre sus espaldas. ¿Ve? Ley superior lava ley inferior, mi venerable hermana. Y así es como se obra. ¿Ya? Perfecto, maestro. Ahora tengo otra inquietud. Su merced nos habló, nos hizo recuerdo de los diezmos. Cuando uno paga esos diezmos, hay un porcentaje que uno gana de todos los seres que les llega esa bendicel, esa doctrina. ¿Qué sucede cuando esos diezmos fueron malversados, robados por alguien? O sea, todos esos seres que pusieron, que pagaron con ese amor esos diezmos, ¿también reciben ese karma?
O sea, No, al revés, al revés. pero ya no tienen ese porcentaje de todas esas almitas, digamos, a las que les llegaba la doctrina. O sea, ya no, como quien dice, perdieron. Eso sería como parte de tener un karma de que les... Mira, miren lo siguiente. Miren lo siguiente. El diezmo, yo quiero, la próxima clase merece que hablemos ampliamente sobre lo que es el diezmo. Pero hoy le voy a dar un adelanto a su merced. El diezmo es una forma de tomar el dinero físico y convertirlo en dinero cósmico. Al principio, cuando comenzamos a hablar, hablábamos del dinero cósmico, que ese es el que uno se lleva. Es una forma de tomar ese dinero y llevarlo y volverlo cósmico. Es de alguna forma la cuota que nosotros tenemos que pagar por estar aquí en la esfera. Esa cuota. Ahora bien, ese diezmo se traduce en bendiciones en una criatura. Se traduce en bendiciones. Por ejemplo, en un país, en un lugar, ese dinero, por ejemplo, hablando aquí de la doctrina Tao, se utiliza para sostener todos esos equipos de toda de las emisoras, la emisora La Voz del Tao, de todo esto, para que pueda emitirse este mensaje al mundo. Se traduce también en el movimiento, el llevar evangelios. Yo he ido a Canadá, he ido a México, he ido a El Salvador, he ido a España, a Brasil, a otras partes a llevar este mensaje. Y hemos cambiado almas que allí iban así en un bajar y de pronto se levantaron, se cambió su vida. Otras que estaban de pronto frías se calentaron sus almas, su vida cambió. Ese cambio de esas almas para el camino de hacia arriba, pues un diezmo de energético queda para quien hizo esos cambios. ¿Y quién hizo esos cambios? El Evangelio que lo hizo y quien propició que él fuera hasta allá. ¿Y quiénes fueron los que propiciaron? Los que pusieron el diezmo. O sea que el mejor negocio que puede haber ser uno con la divinidad es ese. Ahora bien, ¿qué pasa cuando quien recibe el diezmo de pronto le da un mal destino? Por ejemplo, un recaudador de diezmos se lo roba. Yo diría, más le valiera no haber nacido. Más le valiera no haber nacido. Porque gran parte de los karma, todo ese dharma, todo ese bien que se pudo haber hecho con ese diezmo, que ya no se pudo hacer, pasa a ser cargas sobre las espaldas de quien así se lo robó. Por ejemplo, hay un grupo que se llama en Brasil Oración Fuerte del Espíritu Santo. Y esa gente pues recibe diezmos y su mercedes ven las casas, porque no es una sola, sino varias que tiene el tipo y eso, un jeque le queda pecueco ante la presencia de esas casas tan súper, hiper, mega lujosas. El dinero que era para expandir la labor de Dios, el hombre lo usó
para su beneficio. Eso es un robo. Y todo ese karma, todos esos posibles cambios en las gentes, queda sobre las espaldas de quien le hizo el mal uso. ¿Me entiendes, Inquimiafret? O sea, todo ese posible campo. Imaginémonos lo siguiente, a ver para que me entiendan. No hablemos de por allá, sino hablemos aquí de este pueblo. Sé que, por ejemplo, en Ecuador tuvieron ese flagelo y lo han tenido varias veces. Miremos esto. Es como con X dinero se hubiera podido traer estos evángeles y con ese dinero esos evángeles hubieran traído tales y tantas criaturas que a su vez ellos hubieran traído más, digamos, unos miles de seres que hubieran cambiado y ese efecto a su vez hubiera cambiado la esfera, cambiado sus vidas y cambiado su entorno alrededor. Pero al robarse esos diezmos, pues eso ya no se pudo hacer. Todo ese bien ya no se pudo. Entonces, todo el karma de todo eso que no se pudo hacer queda sobre las espaldas de quien robó esos diezmos. Y les quiero contar algo. Estas palabras que voy a decir son dolorosísimas, pero es una verdad. Esa criatura no saldrá de los abismos hasta que todas esas otras criaturas que se hubieran podido salvar logren salvarse. ¿Cuándo será? Tal vez dentro de millones de años, si es que se da. Si una de esas criaturas en la secuencia no se salva, este no se salva en los abismos. Rueda como irredento. Lo que le pasa a Satán. Satán no puede ser redimido porque cada parte de una maldad que hagan en la tierra o en cualquier parte del cosmos, el tresenio de esa maldad le corresponde a Satán, porque él fue el que indujo a los luzbeles al error. Por eso está debajo. Esa es la gravedad de este robo. ¿Queda claro, mi querida Inquimiafret? Adelante, la oigo. Sí, maestro, en este sentido yo lo tengo claro. Lo que no tengo claro es qué pasa con los seres que con tanto amor dimos esos diezmos. O sea, los seres, o sea, las seres, bueno. Los seres ante Dios quedaron bien. Los seres ante Dios están bien y es decir, cumplieron con lo que tenían que hacer. Pero o sea, igual, o sea, según lo que lo tengo entendido, aparte, ya, o sea, el dar los diezmos es importantísimo y es justamente el cumplir con Dios, o sea, el ser agradecido en realidad, porque es una partecita de lo mínimo que uno puede dar por todas las dádivas que Dios nos da. Sin embargo, hay gente, o sea, yo le digo, no tengo personalmente problema, yo sigo diezmando, pero hay muchos compañeros, digamos, antropogéneos. Ese sí es un error de ellos. Que diezmaban y dicen, no, es que ya no sabemos a dónde van esos actos. Mira, eso ya es un error de ellos. Es un error de ellos. Ya es otro karma adicional que se está ganando el que hizo ese robo. Porque estos ya se desviaron hacia un camino que no es de Dios. Sí, porque bien. Acá ha bajado muchísima la gente que diezmaba. O sea, pues sí, pero es lógico y es entendible. Pero también debe entenderse que eso es una prioridad. Yo les pongo un ejemplo. Les pongo este ejemplo y permítanme que les ponga el ejemplo.
Imagínense que todos pues tenemos que pagar, vivimos en alguna casa nuestra y tenemos que pagar un arriendo, una casa que no es nuestra, sino tenemos que pagar un arriendo. Y de pronto el recaudador del arriendo se robó la plata de los arriendos y no se la llevó al dueño. Entonces algunos dicen, no, no, yo ya no vuelvo a pagar más arriendo. ¿Estará bien eso? ¿Estará bien? No, maestro, no está bien eso. Caen en robo, ¿cierto? Claro, claro que sí. Bueno, ahí tiene la contesta. Ahí tiene la contesta. Y Bien. el porcentaje, o sea, hay otra inquietud que alguna vez me dijeron, o sea, nos teníamos la esperanza de un porcentaje de esas almitas que iban a irse salvando como para tener más ahorros cósmicos. Ya no Esa preguntita sí me la deja para la semana entrante, para que hablemos de diezmos la semana entrante. ¿De acuerdo? Ya gratísimas, maestro. La semana entrante hablamos de eso. Es muy importante, pero es que el tema es tan rico, tan enriquecedor. Vamos a hablarlo en la semana entrante, porque son muchas las cositas. Bien. Otra manita levantada. Adelante, maestra Nahual Taba. Y ya acá estamos como cerrando. Claro que sí, maestro. Sí, tenemos aún manitas levantadas y bueno, también el tiempo está concluyendo de esta clase. Tenemos a Janet Mónica Cárdenas. Así que adelante, su merced. Bueno, muchas gracias. Con respecto al diezmo, se dice que debe de venir de buena procedencia, porque de lo contrario se vuelve un anatema. ¿Cierto, maestro? Su fono está No cerrado, se le quedó maestro. mudo el micrófono. No se le oye, maestro. Maestro, si abre su micrófono, por favor. Ah, ya. Correcto. Licencieme. Totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Acordémonos que hablamos de tres tipos de empresas, ¿no? Una empresa cuyo dinero es totalmente dármico. La otra que es que tiene, pero porque tocó dentro de este ramo. De esas dos, pues va y venga, está bien. Pero en la primera, cuando es todo esto es un delito, por ejemplo, esa empresa donde los animalitos los matan de esa manera, pues esa procedencia de ese dinero está mal, totalmente mal. La del vicio, una empresa, alguna vez una señora que trabaja en la prostitución quería diezmar, que para que le fuera mejor, pues no, eso es anatema. O alguien que se produjo un robo y quiere diezmar de esos robos, pues no, eso es anatema, totalmente. Eso no, eso es totalmente fuego extraño a los ojos del Señor, de Dios. Eso es una podredumbre, eso no pudiera ser. Completamente de acuerdo con eso. Así es. Muy bien. ¿Quién sigue? Con la persona que sigue cerramos por la clase de hoy. Adelante. Bueno, le voy a leer lo que hay escrito y luego sigue Marlene Osorio, que bueno, ya participó al principio, pero bueno, va de nuevo. Por acá nos han escrito algunas cositas. Nos dice Isabelina Durán. Maestro, es importante ganar farms con nuestras acciones. La energía del dinero es multiplicada y bendecida para solventar nuestras necesidades. Gratísimas, maestro, es un gran aprendizaje. Dios lo bendiga.
Nos dice Abel, maestro, por favor me responde la pregunta que realicé. ¿Qué pasa con los seres que se les presta dinero con documento y se niegan a devolver? ¿Cómo debemos Eso es robo. proceder con Mire, estos seres negativos? bueno, Y voy a responderle rápidamente a Abel. Perdóneme, voy a responderle rápidamente a Abel. Pero Abel, permítame, por favor, en la semana entrante, si Dios lo permite, vuelve y pregúntemela. Hoy le doy una respuesta rápida. El que se niega a pagar, eso se llama robo. Se le cobra 13 veces en un tiempo prudencial, puede ser cada mes, y después se entrega a los jueces de la ley y ya. Se entrega con un escrito. Yo les explico con lujo de detalles la próxima. ¿Cómo se hace ese tipo de entrega? Como me lo enseñó el maestro Kelly. Bien, y se les entrega y de ahí para allá ya esa deuda ya es considerada como robo y se entrega a la ley de Dios. Y con eso entrega uno karmas, lo que quiera, a esos personajes. Vuelva y hágame la pregunta la semana entrante, mi respetado Magdu, y con todo el gusto la respondo así, con detalle de todos los pasos a hacer. ¿Bien? Bueno, continúen a Gualtaba. bueno, nos da Janet Mónica Cárdenas Pantoja la definición de anatema. Maldito, apartado, condena moral. Bueno, gratitud y adelante Marlene Osorio, y con esta participación estamos terminando. Gratitud. No quisiera hacer una consulta, es una situación pues, como personal al maestro respecto al tema de las deudas. Hace mucho tiempo yo adquirí una deuda con una persona, era para iniciar un negocio, para hacer algo bueno, al final pues me fue muy mal y yo no pude pagar, no es que no tuviera voluntad, yo físicamente no pude pagar esa deuda. Con el tiempo perdí contacto con estas personas. Pues si yo quisiera como saldar esa deuda que tengo y ya no tengo forma de contactar a estos seres, no tengo forma de localizarlos, de organizar, de negociar, ¿qué puedo hacer ahí? Porque el que ahí el que debe soy yo y no sé cómo Bueno, saldar esa deuda. esa deuda sí se puede pagar, sí, claro. Hágame, pues ya cuestión de la hora, porque es que si quisiera respondérsela, pero con lujo de detalles, no salir con una respuesta así que pueda ser mal interpretada. Y por favor, la semana entrante ténganmelas pendientes junto con la de Abel, junto con los diezmos y junto con la suya. Y en la semana entrante las respondemos así, pin, 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 pin. Muy importantes las tres. Muy, muy importantes. Y ameritan, porque todos hemos caído, sobre todo, o en que nos roben, o en uno no haber podido pagar una deuda de forma involuntaria o a veces de forma voluntaria. Hagamos esas, las hacemos en la próxima clase y con mucho gusto las vamos a responder. Por ahora, por cuestión del tiempo, nos toca dejar hasta aquí. Así de que paz y luz, benditos sean, y vamos a hacer un oracel, amantísimo Dios. Gratísimas te damos, Señor, por la vida que nos das, por tantas cosas buenas, Señor. Por esta oportunidad de clarificar el manejo del dinero en la esfera. Concédenos, Señor,